el fraude de ley precisamente lo que trata de evitar es que a través de un resquicio legal intentes evitar la aplicación de la ley cuando corresponde. En este caso, a través de esas insinuaciones indirectas, pero que evidentemente todo el mundo llega a saber o identificar a qué es lo que se está refiriendo, el fraude de ley sí que es una herramienta legal que permite subsanar ese pequeño defecto y que se conlleve a la aplicación de la ley. Entonces, si existe una vulneración del derecho a la intimidad o el derecho al honor, aunque sea a través de esa forma indirecta, pero se permite identificar a esa persona a la que se está dirigiendo, yo entiendo que debe procederse a la aplicación de la ley, que debe extenderse esa vulneración del derecho al honor y la intimidad y que puede ser sancionable. No, sí, que además últimamente está ocurriendo mucho que se amparan en esa insinuación que tú dices, pero que es más que insinuación, porque realmente todo el mundo y todos los receptores de esa información saben perfectamente a qué personas se están refiriendo, pero claro, si estaban amparando en ese fraude de ley, el no decir el nombre, el no decirlo directamente, pero sin embargo todas las personas satélites alrededor que sí que obviamente reciben esa noticia y saben perfectamente de la que están hablando, de la persona que están hablando, ya sí que se refieren, pero con referencia en esa fuente primera que no lo nombro. Entonces, evidentemente ese fraude de ley es lo que hay que quitarle ese velo y que sea sancionable. Los cuatro hemos llegado a la respuesta es no es demandable, no es querellable. Pero vamos a imaginar que vamos a olvidarnos de la letra, es decir, que ya sabemos que no sería demandable o no sería querellable. Vamos a ponernos en el caso de que sí pudiera ser. Y la pregunta que nos hemos hecho y que queremos trasladar a nuestros seguidores es exactamente igual una demanda, es decir, que sea una canción de un personaje conocido, de un artista, que sea una exclusiva en una revista de los miércoles. Es decir, que las manifestaciones, en vez de hacerse empleando el mecanismo de la canción, que sea a través de una exclusiva, de los miércoles o de las que todos conocemos, es el mismo, ¿sería igual? Sería igual porque al fin y al cabo la vulneración, si existe esa vulneración, existe en el medio de comunicación que sea o de la forma en que se haga pública, sea cual sea. Lo que pasa es que, obviamente, de lo que estábamos hablando antes, si en una canción tú haces una insinuación y es algo generalista, no lo mencionas y es muy sutil, quizá no sea tan fácil que en una exclusiva que tú sí que ya estás refiriéndote inexorablemente a una determinada persona. No sé si me llego a explicar. O sea, en una canción es algo, si tú lo haces de forma general, al final es música, digamos, que se pueda amparar en ese que es arte o tal, y que no pueda estar refiriéndose a esa persona, porque muchas canciones y muchos artistas cantan canciones con unas letras que no son personales suyas, ¿vale? Sin embargo, en una exclusiva sí que es cierto que tú única y exclusivamente te estás refiriendo a esa persona y no te puedes estar refiriendo a ninguna otra. Ya te digo, siempre y cuando esa letra de esa canción sea general y sea sutil, porque si ocurre lo mismo que si es muy obvio, estamos en ese fraude de ley que estábamos hablando hace un momento. Yo en este caso estoy de acuerdo. Yo creo que da igual el mecanismo que se utilice para expresar esa presunta vulneración del derecho a la intimidad o del derecho al honor. Lo importante es lo que se dice, y se diga de una forma o se diga de otra. Si existe esa vulneración, si se produce esa intromisión ilegítima en el honor o en la intimidad de una persona, da igual. Sí que es cierto que durante estos días se ha escuchado alguna referencia a la libertad de expresión, a la libertad como artista, como creadora, como autor de la canción, etcétera, etcétera. Pero y esto ya es un punto de vista casi personal, o que también combinado con el jurídico, yo creo que no puede tener una libertad de expresión distinta o mayor una persona por el hecho de que componga una canción que cualquier otra persona. La libertad de expresión tiene los mismos límites para todos y todos somos iguales ante la ley y para el ejercicio de los derechos. Entonces, desde mi punto de vista,
Lo importante no tanto es el mecanismo que se utiliza, sino lo que se dice y lo que se refiere. Y si se considera que existe esa vulneración del derecho, pues es sancionable de un modo o de otro. Antes de que remate, Iván, porque claro, es decir, estamos hablando de una canción o de una exclusiva. Y qué casualidad que al final una canción es la libertad de expresión, de expresar lo que uno considere. La revista sería la libertad de información, pero tanto la libertad de expresión como la libertad de información están recogidos en el mismo artículo de la Constitución. Es decir, que están unidos los dos en el mismo artículo. Por lo tanto, es decir, claro que sería lo mismo, porque expresar y la libertad de informar están recogidos en el mismo precepto. Y ahora, Iván, sí que... Sí, no te vas a enrollar más. No, al contrario, mucho menos. Es claro, es una cuestión en la libertad de expresión o libertad de creación, que si hay el ánimo de vulnerar o de atentar contra la intimidad o no, sea en libertad de expresión, en una exclusiva, en una información, en cualquier cuestión o cómo se realice, bien en una canción o no. Quizá el único matiz es lo que se denomina la licencia literaria o la licencia creativa, ¿no? Puede tener un poquito de margen en algo que realmente sea una licencia creativa, pero la realidad es que lo que se marca en el derecho al honor o la vulneración de la intimidad es el ánimo o la decidida conducta para hacer una intromisión en ello, bien sea en una canción, en una publicación, en lo que sea. Yo que, bueno, no, solamente un matiz, que en el tema de la canción, una canción no, ahí no existe derecho a información. O sea, no es la voluntad de una canción informar, ¿vale? Es otra. Tú tendrás derecho de libertad de expresión, pero aquí no. Yo creo que ese amparo del derecho a información no existe. En una publicación o un medio de comunicación periodístico, sí, porque sí que su objetivo es el de informar a un público. La canción no. Y me surge ahora mismo la duda. ¿Dónde estaría el límite de la libertad de expresión en una canción, sea de Shakira o sea de quien sea, para que no atente la intimidad, el honor a la propia imagen? Desde mi punto de vista, el límite está exactamente en el mismo punto que si eso se realizase por cualquier otro medio. Desde mi punto de vista no varía, o sea, no hay un límite mayor, o yo tengo una mayor libertad de expresión porque lo haga a través de una canción o esté creando una obra.